La proporción de niñas a todos los estudiantes es de 5 a 8. Seleccione si cada declaración es verdadera o falsa. Conocer la proporción de niñas por todos los estudiantes no indica cuántas niñas o cuántos estudiantes hay en el aula, pero lo que sí nos dice es si tomáramos a todos los estudiantes, y los clasificáramos en 8 grupos de igual tamaño, y cada grupo solo tendría niñas o solo niños. 5 de los 8 grupos serían niñas. Y podemos modelar esta relación usando el diagrama de cinta de barras que se muestra a continuación, donde toda la barra representa a todos los estudiantes, y debido a que la proporción de niñas por todos los estudiantes es de 5 a 8, cortamos la barra en 8 partes del mismo tamaño, cada parte representa un grupo de estudiantes y luego sombreamos 5 de los grupos, porque la proporción de niñas a todos los estudiantes es de 5 a 8. Debido a que todos los estudiantes son niñas o niños, también sabemos que estas 3 partes, o estos 3 grupos, deben ser niños. Antes de abordar las 4 declaraciones, enumeremos todas las proporciones conocidas del modelo, y usemos una barra de fracción para las proporciones, en lugar de los 2 puntos. Entonces, la proporción dada de niñas a todos los estudiantes es de 5 a 8, la proporción de niños a todos los estudiantes es de 3 a 8. La proporción de niñas a niños es de 5 a 3. Y la proporción de niños a niñas es de 3 a 5. Y ahora, determinemos si las declaraciones son verdaderas o falsas. Por ejemplo, podría haber entre 9 niños y 15 niñas en el aula. Bueno, la relación conocida entre niños y niñas es de 3 a 5. Para determinar si la primera afirmación es verdadera o falsa, necesitamos determinar si la razón de 3 a 5 es equivalente a la razón de 9 a 15. Determinamos si las razones son equivalentes al igual que si las fracciones son equivalentes. Si multiplicamos los 3 y los 5 por el mismo valor, para obtener la razón en el lado derecho del signo igual, entonces las dos razones son equivalentes. Observe que 3 veces 3 es igual a 9, y 5 veces 3 es igual a 15, lo que muestra que estas dos razones son equivalentes. La declaración A es verdadera. Podemos modelar la proporción de niños a niñas de 9 a 15, si cada grupo tiene 3 estudiantes. Observe que la proporción de niños a niñas es de 9 a 15. Para la declaración B, podría haber de 10 niñas a 16 niños en el aula. La relación conocida de niñas a niños es de 5 a 3. Necesitamos determinar si la razón de 5 a 3 es equivalente a la razón de 10 a 16. 5 veces 2 es igual a 10, pero fíjate, 3 veces 2 es igual a 6, no 16. Lo que significa que estas dos razones no son equivalentes y, por lo tanto, la afirmación B es falsa. La declaración C establece que podría haber de 20 niñas a 32 estudiantes en el aula. La proporción de niñas a todos los estudiantes se dio como 5 a 8, necesitamos determinar si la razón de 5 a 8 es equivalente a la razón de 20 a 32. Comenzando con el 5, observe que 5 veces 4 es igual a 20, y 8 por 4 es igual a 32. Estas dos razones son equivalentes, la afirmación C es verdadera. Para modelar la proporción de 20 niñas por 32 estudiantes, cada grupo de estudiantes necesitaría tener 4 estudiantes. Tenga en cuenta que este modelo muestra la proporción de niñas a todos los estudiantes de 20 a 32. Y para la declaración D, podría haber de 12 niños a 36 estudiantes en el aula. La proporción de niños a todos los estudiantes debe ser de 3 a 8. Necesitamos determinar si la razón de 3 a 8 es equivalente a la razón de 12 a 36. Comenzando con los 3, observe que 3 veces 4 es igual a 12, pero 8 veces 4 es igual a 32, no 36. Lo que significa que estas dos razones no son equivalentes y, por lo tanto, la afirmación D es falsa. Espero que hayas encontrado esto útil.